la gran tribulación. Este es el tema que nos corresponde hoy. Y vamos a leer este texto que hace parte de los versículos que se leían al iniciar el culto. Porque habrá entonces, ¿qué? Leamos todos a una sola voz. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Porque habrá gran tribulación, dice la Biblia, como nunca ha existido ni ha habido desde que el mundo se fundó o fue creado, ni tampoco habrá después algo similar. Si usted entiende este cuadrito, ya entendió todo el tema. Esta partecita, ¿qué significaría estas imágenes? Bueno, el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia. Muy bien. Bueno, este cuadro hasta aquí es el periodo de la gran tribulación. Y aquí hay una línea divisoria, una línea que divide ese periodo. ¿Alguien recuerda a cuántos años equivale la gran tribulación? 7 años, que es la semana número 70 de la profecía de Daniel, la última semana de la profecía, que aún no ha llegado a su cumplimiento. Entonces la gran tribulación obedece a la semana número 70, ¿sí? Ahí estamos diciendo un periodo, semana 70, periodo de 7 años. Entonces, la primera parte será suave. De pronto la gente incrédula irá a decir, no, pero ese pastor Jorge, ¿por qué exageró tanto? Esos evangelios, ¿por qué exageraron tanto? Porque la primera parte pues va a ser algo sencillo, como una paz, como tranquilidad, como un gobierno que se muestra pacífico, que trae soluciones, que hace pactos, que se gana a la gente. Entonces, pues eso no es tan difícil. Pero cuando llegamos a la mitad, entonces a ustedes alcanzan a ver aquí una imagencita con el 666. Entonces es ahí o a partir de ahí que el anticristo va a empezar a apretar la tuerca y con su marca impondrá su régimen, y entonces será difícil sobrevivir si no se adquiere la marca, si no se tiene la marca, por un lado. Pero alguien dirá, listo, pues uno dejarse marcar tampoco es problema. De hecho, hay gente que en un microchip ya cargan toda su información, su genética, todos sus datos. Entonces le colocan el lector a la persona aquí o en la mano y ya la pantalla arroja todos sus datos. Pero resulta que cuando el anticristo comience a apretar las tuercas, Dios también a él empieza a apretarlo, y no solamente a él, sino a la humanidad. Entonces esta es la segunda parte de la gran tribulación, donde los juicios de Dios vendrán sobre este mundo. Entonces, más o menos para que vayamos teniendo ideas, y cuando vayamos rodando la enseñanza, entonces esté ya como algo más claro. Gloria al Señor. Entonces ese cuadrito nos resume lo que va a ser la gran tribulación. Gloria al Señor. Dice la Biblia que es algo que nunca ha habido ni lo habrá después. Entonces debe ser algo muy catastrófico.
Gloria al Señor. Entonces volvemos a repetir. La gran tribulación, periodo de 7 años, la semana número 70 de la profecía de Daniel. Y entonces aquí nos están mostrando otra vez que es un periodo de 7 años que se divide en 2 partes. Dijimos que los primeros 3 años y medio de la gran tribulación vivirá una paz, pero es una paz ficticia, no es verdadera ni duradera. Y los otros 3 años y medio entonces serán de gran tribulación, de gran tribulación. Aquí está el texto de 1 Tesalonicenses 5:3, donde dice la Biblia que cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá entonces sobre ellos destrucción repentina, como le vienen los dolores a la mujer que está encinta, y no escaparán. Gloria al Señor. Y aquí Apocalipsis nos está hablando de unos periodos de tiempo. Ya ahorita los vamos a mirar más exactamente, creo que en la página que sigue, en la lámina que sigue. Gloria al Señor. Entonces ahí vamos a tratar de definir los tiempos desde diferentes, a partir de diferente terminología. Entonces aquí nos dividen el periodo de los 7 años en las 2 partes, tal cual irá a suceder. Entonces aquí tenemos unos lapsos de tiempo que la Biblia habla refiriéndose al mismo periodo. Entonces la Biblia habla de 42 meses. 42 meses equivale a 3 años y medio. De pronto se me ha olvidado recordarles que el año profético no tiene 365 días, sino 360 días. Lo que es el año profético o escatológico, o para que no se me confunda, el año como tal, mirado desde la escatología, no se cuenta de 365 días, sino de 360 días. Lo cierto es que Apocalipsis, vamos mirando la Biblia para irnos relacionando con esto. ¿Alguien tiene por ahí Apocalipsis capítulo 13, el versículo 5, para que lo vaya leyendo? ¿No? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, ese es el tiempo. Y seguramente se está refiriendo a la primera parte de la gran tribulación, que es donde el anticristo va a tener su escenario, donde va a ser el protagonista. Apocalipsis capítulo 12, ahí atrás, el versículo 6, ¿qué dice? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustente durante 1260 días. 1260 días también equivale a lo que equivalen los 42 meses. ¿Y qué dice el 14 del mismo 12 de Apocalipsis? Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces todo esto equivale a esto, a 3.5 años o a 3 años y medio. Un tiempo es un año, 2 años, y la mitad de un tiempo, la mitad de un año. ¿Sí? Entonces ahí está calculado 3 años y medio. Esos 3 años y medio se refiere
al inicio de la gran tribulación, donde el anticristo irá a actuar, como dije, él será el protagonista, él será el dictador mundial, él tendrá todo bajo su control, la marca, los chips, el dinero plástico, la informática, la tecnología que hoy nosotros estamos viviendo. De pronto de aquí a allá sea todavía más fuerte esto, más contundente. Entonces todo eso le va a ayudar a él a gobernar. Que el falso profeta es capaz de infundirle aliento a la imagen para que la imagen hable y exija que la adoren. Y al que no la adore, la misma imagen le va a decir a alguien: máteme este que no me quiere adorar. Y uno diría, hace 30 años que yo me convertí, más de 30 años, yo decía, pero ¿cómo irá a hacer eso? Pero hoy en día que esto está en auge, que todo esto surgió, eso no va a ser tan difícil, ¿sí? Eso no va a ser tan difícil. Entonces, todo esto será una gran realidad. Entonces nos queda claro que la gran tribulación son 7 años que se dividen en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. El primero, una relativa paz, un gobierno que empieza a instaurarse, a instalarse, pero luego de la mitad, entonces el mismo anticristo va a apretar, va a instaurar su régimen, y igualmente los juicios de Dios también empezarán a manifestarse. Bueno, ¿qué más encontramos por aquí? Hay una terminología que la Biblia también utiliza para referirse a este tema o a esto de la gran tribulación. La Biblia lo llama el día del Señor, o el día de Jehová también. El día de angustia, día de lloro, día de tinieblas, el gran día y el día de la ira de Jehová. O sea, en esa terminología la Biblia se refiere para describir o hablar de la gran tribulación, y obviamente que si se habla de día de lloro, de angustia, de tinieblas, no se habla de algo agradable. Dolor, angustia, sufrimiento, muerte, enfermedades, juicios. Porque cuando usted se centra a mirar los juicios del Apocalipsis, los de los sellos, los de las trompetas y los de las copas, se da cuenta que no solamente se va a afectar la raza humana, el hombre como tal, sino también la naturaleza, también los astros. Todo eso de la astronomía, no sé a cuántos esos juicios se encuentran por allá intentando irse a la luna, y de por allá el Señor los va a bajar también. Porque todo eso va a suceder. Por eso la Biblia describe de esta manera lo que será la gran tribulación. El día del Señor tendrá lugar. Aquí cuando hablamos del día del Señor o del día de Jehová, nos está refiriendo a la gran tribulación. Entonces ese día tendrá lugar cuando termine el día de la gracia. Y dígame usted, ¿cuándo termina el día de la gracia? Cuando el Señor levante la iglesia, terminará el día de la gracia. Es decir, termina un día y comienza el otro. ¿Sí? Razón por la cual la iglesia no estará. ¿Sí? ¿Lo creemos o todavía dudamos? La iglesia no estará cuando suceda la gran tribulación. Amén. Por eso, mientras nosotros gozamos, los otros están sufriendo. ¿Sí?
Y será como la reversa, ¿no? La gente cree que nosotros somos unos pobrecitos, unos tontos ahí, que sufrimos, que nos tienen encerrados aquí en estas cuatro paredes, que no nos dejan ir de rumba, que no nos dejan ir con las muchachas y todo eso. Pero los que dicen que hoy gozan, otro día tendrán que sufrir. Es más, el Señor es respetuoso, el Señor es muy respetuoso, pero Él dice que se reirá de ellos. Él se va a reír. Amén, eso dice la Biblia, ¿cierto? Él se reirá. Así como mucha gente ha blasfemado y se ha burlado de Él y lo ha tenido en poco, entonces le va a llegar el turno a Él. Y usted sabe también que tan terrible, en Apocalipsis capítulo 6 lo dice, tan terrible será lo que va a pasar, que la gente querrá suicidarse, morirse, pero la muerte dice no, ya no quiero más muertos, ya no me gustan los muertos, ¿cierto? No quiero muertos, porque el ser humano en carne propia tendrá que experimentar el juicio de Dios. Amén. Bueno, hay unos protagonistas dentro de este escenario llamado Gran Tribulación. Pues el primero es el Señor Jesucristo, quien le demostrará a la humanidad que Él es Dios, que Él todo lo puede. El anticristo, el falso profeta que va a ser como el monaguillo, el ayudante religioso del anticristo. Satanás, que obviamente va a estar ahí también obrando. Israel como nación estará también dentro de ese escenario, y los pueblos gentiles estarán ahí. Entonces ellos serán los protagonistas o los que tienen que ver con esto, ¿sí? Entonces por eso es que Israel sí tiene que sufrir, Israel sí tendrá que pasar por ahí, infortunadamente. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué más encontramos por aquí? Entonces, dijimos que la gran tribulación es el escenario principal para la manifestación de este personaje llamado el anticristo. Entonces, ya dijimos que él se presentará como un príncipe de paz para todo el mundo. Usted sabe cómo está el mundo hoy convulsionado, cómo está el mundo como tal, es como el mar que está en continuo actividad, olas, mareas, todo eso, una total convulsión y confusión. Entonces así está el mundo. Entonces cuando el anticristo aparezca como el príncipe de paz, entonces el mundo entero dirá: oh, llegó la solución. Entonces este es el gobernante que esperábamos. Y entre los pueblos que lo van a aceptar, que lo van a recibir, desafortunadamente va a estar el pueblo judío, va a estar Israel. Porque Israel en su mayoría no ha creído en Jesucristo. Para ellos Jesucristo es como un impostor, como un atrevido que se hizo pasar por Dios, siendo hombre, ¿cierto? Porque esa era la rabia que ellos tenían. Una vez lo iban a apedrear y él dijo: ¿y ustedes por qué me van a apedrear? Porque sano a los enfermos, porque liberto a los endemoniados. Dijo: no, por eso no. Te vamos a apedrear porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Ellos no han logrado entender ese pedacito tan importante, que Dios se hizo hombre.
Entonces recuerden que también el Señor Jesucristo dijo una vez: vine yo en mi nombre y ustedes no me han recibido, vendrá otro en su propio nombre y a ese sí le van a recibir, ¿cierto? Y ese es el anticristo. Ese es el anticristo. Entonces, ¿qué más decimos aquí? Ahí está el texto bíblico de Daniel 9:27, cuando está hablando de la otra semana. Entonces la otra semana es la de la gran tribulación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces dentro de esos muchos están todos los pueblos, las naciones. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué se habla aquí de sacrificio y de la ofrenda? Porque es que Israel para ese entonces ya habrá construido el templo y tendrá sus rituales según la ley ceremonial, todo aquello. Israel estará ahí ofreciendo sacrificios a Dios, el pueblo de Israel. Pero a la mitad de la semana, es decir, cuando se cumplan los primeros 3 años y medio, el anticristo, dijimos que él va a empezar a imponer su régimen. Entonces le va a decir a los judíos: señores judíos, aquí no hay otro Dios a quien ustedes adoren sino a mí. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces es ahí donde Israel va a decir: ¿y aquí qué pasó? Otro hombre que se hace pasar por Dios. Tremendo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La Biblia habla de la abominación desoladora, ¿cierto? ¿Se han leído alguna vez eso en la Biblia? La abominación desoladora, según Daniel, se refiere a 2 casos. Al primero, cuando Antíoco Epifanes, que era un emperador griego, se tomó el templo de Jerusalén y sacrificó un cerdo. Ustedes saben que para los judíos el cerdo es abominable. El cerdo es un animal impuro, ¿sí? Y un judío jamás le ofrecería a Dios un cerdo en sacrificio. Y este emperador lo hizo. Entonces ahí se cumple parte de la abominación desoladora. Y la otra parte se cumplirá en la mitad de la gran tribulación, cuando, según segunda de Tesalonicenses 2, el anticristo se siente en el templo de Dios y se haga pasar por Dios y exija adoración. Ahí se cumplirá entonces lo de la abominación desoladora. Según el texto también dice que se hará un pacto, y es el pacto con Israel, y aquí la Biblia lo llama el pacto con la muerte. Ellos dijeron: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Ellos rechazaron al Señor. Acuérdense que Él vino a establecer un nuevo pacto con ellos, ¿cierto? Pero ellos lo rechazaron, ellos no aceptaron a Jesucristo. Fueron los coayudadores para que lo crucificaran. Entonces ahora ellos dicen: hemos hecho pacto con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Y entonces se está refiriendo al pacto que el anticristo hará con muchos, y dentro de ellos entonces está el pueblo judío. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces ahí está la manifestación del anticristo. Bueno, pero realmente, ¿quién es el anticristo? Porque algunos lo relacionan con un personaje, otros con otro.
Pero la Biblia da algunas pautas para que podamos entender esto que de pronto fácilmente no se podría comprender. Anticristo lleva un prefijo, ¿cierto? Gramaticalmente esto se llama un prefijo, algo que va antes del término. Y eso denota contra. Ese prefijo significa contra, el prefijo anti. Por eso el anticristo es un personaje totalmente opuesto a Dios, opuesto a Cristo. ¿Sí? Por eso él va a prohibir que las religiones que hay en el mundo hagan su culto, cada uno en particular. Por ejemplo, los musulmanes, estos, aquellos, cada uno tiene su forma de culto. Cuando el anticristo se manifieste, él va a decir: vamos a instaurar un solo culto, una sola forma de adorar, y el Dios a quien me deben adorar es a mí. Eso se llama ecumenismo. Y usted sabe que hoy en la sociedad, en el mundo, se está trabajando desde muchos años atrás. Los papas, los grandes jerarcas religiosos han estado en reuniones, en concilios, porque cuando el anticristo se manifieste, tiene que haber una sola religión. Porque si hay varias religiones le va a causar problemas a él. Tiene que haber una sola moneda. Exactamente. Y tiene que haber una sola política. O sea, todo tiene que estar unificado. ¿Sí? Entonces, por eso el anticristo, dice la Biblia, que es aquello que se levanta contra todo lo que se llame Dios, o sea, objeto de culto. Por eso a los israelitas les decir: no, señores judíos, no más Jehová, no más Yahvé, no más, ¿sí? Ustedes me deben adorar a mí. Y el anticristo también recibe algunos nombres, algunos calificativos más bien, que también nos ayudan a describirlo, ¿cierto? Daniel 11:21 dice que será el hombre despreciable. Es decir, no, tampoco cuando el mundo se dé cuenta de su régimen, de su política, entonces tampoco lo irán a apetecer de a mucho. Es un pastor, pero un pastor inútil, que no cuidará al rebaño, por decirlo de alguna manera, sino que destruirá. Es un inicuo, un malo, un perverso. Así lo describe la Biblia en 2 Tesalonicenses 2:8. Juan lo llama el anticristo, o el que se opone a Cristo. El rey altivo de rostro, según Daniel 8:23. El desolador lo llama también Daniel 9:27. El ángel del abismo lo llama Apocalipsis 9:11, y Apocalipsis 11:7 y 13:1 lo llama la bestia. ¿Sí? Ya más adelante iremos a entender también por qué recibe ese calificativo. ¿Sí? Pero no es una bestia común y corriente. Por eso una hermana se asustaba cuando uno hablaba de estos temas. Decía: ay, pastor, no me hable de esa gran yegua, es que me asusta. ¿Sí? No es una yegua, no va a ser un burro. ¿Sí? Es un ser humano con características de ese índole, de animal, de insolente, de arrogancia, de desobediencia. Recuerde que la Biblia dice que a un burro, si usted no le pone cabestro, él no se acerca a ti. O sea, la bestia tiene esa característica de ser rebelde, de andar por donde él quiera. ¿Listo? Entonces, de esa manera la Biblia describe al anticristo. ¿Amén? ¿Seguimos? ¿No? ¿Cómo así que no? Copien rápido, porque el tema está largo.
Gloria al Señor. Después le queda ahí en el video y con cuidado va y coge las citas. También la otra semana estaremos subiendo estos videos a mi canal de YouTube para si alguien quiere refrescar, escuchar con más. Ahí estarán. Jorge Humberto Murcia es mi canal para que por ahí hay varias predicaciones ya. En lugar de escuchar a Lucho, escuche palabra de Dios. Ya acabó Lucho, ¿sí? ¿No? Dios, hace rato dicen. Gloria a Dios. Bueno, el anticristo será un gentil. Otros dicen que pues debe ser judío. Pero no debe ser judío. Debe ser un gentil por cuanto sube del mar. Lea Apocalipsis 13:1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando la Biblia se refiere aquí al mar, el mar es agitado, el mar es turbulento, se refiere a la humanidad, a muchedumbre, a la gente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el anticristo surge de la misma sociedad, de la misma gente. ¿Listo? Y ahí estamos explicando que el mar representa más exactamente las naciones gentiles. Apocalipsis, ¿qué dice Apocalipsis 17:15? Amén. Dice que son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Exactamente. Yo escuché, o sea, tengo un audio donde habla una prédica sobre todo eso, mejor dicho, desde la época de... Sí, claro, porque es que Él dice que las 10 estrellas que tiene, 10, 12, están referenciadas. Y que para llegar a la Unión Europea, el presidente de la Unión Europea tiene que ser católico, ¿sí o sí? es una coalición de naciones, de reyes. Bueno, surgirá el Imperio Romano y será un gobernante del mismo pueblo que destruyó a Jerusalén. Entonces, el hombre tiene que surgir del Imperio Romano. Mira usted, hermano, pero el Imperio Romano ya se acabó, entre comillas. Ahí está dormidito, camuflado. Ahorita les voy a mostrar la imagen, si alcanzamos a mirar la imagen de Daniel 2, donde dice que las piernas de la imagen estaban hechas de hierro y barro. Entonces, eso hizo que el imperio se debilitara, pero precisamente lo que viene a hacer el anticristo es a revivir el imperio romano. O sea, con el anticristo, el imperio romano vuelve y se activa como tal. Bueno, mire cómo la Biblia presenta a esa bestia que sube del mar. ¿Sí le alcanza a ver las 7 cabezas? 7 cabezas, 10 cuernos. Y dice que en esas cabezas va a haber un nombre blasfemo. Sí, claro, 7 imperios. Recuerde que ahí el texto también está diciendo que tiene semejanza de leopardo, ¿cierto? Dice que semejante a un leopardo, estoy leyendo Apocalipsis 13:2, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Y quién es el dragón? El dragón es Satanás. O sea que Satanás lo va a dotar de poderío, de facultad. ¿Listo? Entonces, Juan aquí está describiendo que el anticristo viene a representar, o el sistema que el anticristo viene a representar, porque todo esto es un sistema. ¿Sí? No es una sola persona. No es un solo gobierno, es un sistema que ha
venido desarrollándose a través de toda la historia. De toda la historia. Entonces el anticristo es quien lo representa, y aquí entonces la Biblia lo presenta como una bestia. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, coronas. Eso equivale a poder, a autoridad. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahí está, eso está contemplado en el capítulo 13 del Apocalipsis hasta el versículo 10. Ahí está hablando la Biblia. Dice que la gente adoró al dragón porque le dio poder a la bestia, y decían: ¿quién como ella? Y también al anticristo, a la bestia, se le dio facultad para que blasfemara, para que hablara grandes cosas. Entonces, ¿qué dice Daniel 7:7? Con los pies. Ahí Daniel 7 nos habla de 4 bestias. Una como león, otra como oso, otra como leopardo, y otra dice grande y terrible, ¿cierto? Horrible. Entonces ahí están representados 4 imperios, ahorita los vamos a mirar. Entonces esta que está hablando ahí, esta bestia que está hablando Daniel 7:7, se refiere al imperio romano. ¿Sí? Por eso dije hace un momento que el anticristo viene a revivir el imperio romano. ¿Listo? Creo que aquí lo vamos a describir. Entonces, fíjese que Apocalipsis nos viene a hablar de 3 bestias similares, pero cada bestia es diferente. 3 bestias similares, pero 3 bestias diferentes. Bueno, entonces miren esta. Ese es el dragón. Dice que es una bestia escarlata. También tiene 7 cabezas. Ahí está, léalo en Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces está hablando del dragón que también tiene 7 cabezas. Luego está esta, que es el mismo anticristo, también, o una bestia con 7 cabezas. Entonces es el anticristo quien va a representar, o quien va a ostentar el título de gobernante en nombre de 7 imperios. Entonces, lo que el anticristo va a decir al mundo: aquí está presente Babilonia, aquí está Asiria, aquí está Egipto, aquí están los persas y los medos, y Grecia y Roma. Muy bien, ahí todo eso está representado ahí. Pero hay otra bestia que nos habla Apocalipsis 17, 1 al 10. Representa el sistema religioso, y la Biblia la presenta como Babilonia, la gran ramera, la madre de todas las rameras. Y ahí se está refiriendo a toda la religiosidad que existe en el mundo, llámese como se llame, y tenga al Dios que quiera tener. Ahí está representado eso. No sé si rápidamente podamos leer ahí a Apocalipsis 17, donde dice la escritura. Bueno, está desde el 1, pero vamos a leer el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sí ve que es la misma bestia con diferentes características? El mismo sistema. Entonces aquí la mujer representa a la iglesia,
y es duro decirlo, pero se refiere a la iglesia universal que ha tergiversado, que amancilló el mensaje de salvación, que vendió la salvación de una forma que la Biblia no la enseña, que asesinó, que martirizó a los cristianos. Todo eso está ahí. Por eso la Biblia habla de los reyes que traficaron con ella y que se acostaron con ella y fornicaron. Eso tiene un significado, una connotación muy grande en cuanto a eso, ¿sí? Y el versículo sigue diciendo, el 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Mire ese sistema, mire las vestiduras de todo eso, ¿a qué le huele? ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Púrpura, escarlata, todo se relaciona. ¿Y qué más dice? Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, una copa. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, claro. Pero la llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria, borracha de la sangre, ¿de quiénes? De los santos, de los cristianos que mataron, que fueron a la hoguera, que fueron al circo romano, los cristianos que fueron a la estaca. Todo eso de la Santa Inquisición, toda esa mortandad de cristianos, dice que ella está, mejor dicho, borracha de toda la sangre de los santos. ¿Y qué más dice? De los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado, dice Juan, dice, no puede ser, con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto es y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será, porque aquí se maneja mucha apariencia, exactamente, con mucha majestuosidad, ¿cómo se llama eso? Como la Biblia usa un término, se me fue ahora, ostentosidad, algo así, ostentoso, y eso es lo que se ve en esa religiosidad. ¿Qué más dice la Escritura? ¿Dónde íbamos? Vamos en el 9, ¿no? Esto era para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes o 7 reinos, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y uno es, amén, que es el Imperio Romano, ¿cierto? Anteriormente, cuando Roma quedó destruida, porque Roma la destruyeron por completo, que es donde dice en Apocalipsis que vi una bestia que quedó herida de muerte, pero su herida fue sanada. Revivió. Todo el mundo se maravilló al ver la bestia. Ahí es donde entra a jugar la Roma que está ahí actualmente. Sí, claro. Entonces, por eso aquí la Biblia dice que era y que no es, pero que será. Es decir, vuelve a revivir el Imperio Romano con todo su sistema. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, el otro aún no ha venido. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo de su auge? 3 años y medio. No va a durar mucho tiempo, es decir, se está refiriendo al anticristo. Y así usted sigue leyendo ahí para allá y es bueno, lea Apocalipsis, no le dé miedo. Ahí hay cosas muy bonitas. Gloria al Señor. Entonces,
¿Qué es lo que quiero al mostrar estas imágenes? Que es el mismo sistema mirado de diferentes formas. ¿Sí? Entonces, aquí está Satanás, es decir, que todo esto se ha movido por obra de él. ¿Sí? Todo se ha movido y se seguirá moviendo. Por eso la Biblia dice que el día final de la boca del Señor saldrá una espada aguda que lo va a matar y lo va a lanzar al lago de fuego. Entonces, el sistema es el mismo. Bueno, las 7 cabezas, ya dijimos que son 7 imperios, aquí los vamos a nombrar para tener una idea. ¿Qué pasó con esto? Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa. Se llama así porque primero los medos vencieron a Babilonia, pero los persas dominaron a los medos. ¿Sí? Entonces el imperio se llama el medo-persa. El imperio de Grecia y Roma. Todos estos imperios han azotado a Israel. Todos esos imperios le han dado duro a Israel. ¿Sí? Asiria, primero Egipto, allá los tuvo cautivos. ¿Sí? Luego Siria fue la que acabó con el reino del norte en el año 722 antes de Cristo. Siria, una unión de países del norte. ¿Sí? Y ahí entonces trajeron gente y ahí es donde nacieron los famosos samaritanos, una mezcla de gente, de religiosidad y todo eso. Luego Babilonia vino y destruyó a Jerusalén. Nabucodonosor a bordo, se llevaron la gente cautiva, destruyeron el templo, se llevaron los utensilios del templo. Luego los medos y los persas dominaron a Babilonia, fueron un poco más benignos con los judíos, porque algunos emperadores medos y persas permitieron que se reconstruyera la ciudad y el templo. Luego vino Grecia con Carlomagno, es cierto, Alejandro el Grande, y entonces Israel seguía siendo vasallo de ellos. Tanto influenciaron los griegos sobre los judíos que hasta les impusieron el idioma. Se les olvidó hablar hebreo a los hebreos. Es como si a un cristiano se le olvidara venir al culto, como que al cristiano se le olvidara que es cristiano. Fatal eso, grave. Y luego dominó Roma en el año 60 antes de Cristo. Roma cogió el sartén y Roma fue terrible con los judíos y con la iglesia primitiva. ¿Sí? Entonces, estos son las 7 cabezas. Ahí están las 7 cabezas que representan las bestias que vimos anteriormente. Aquí, para que tengamos una idea de las 4 bestias de Daniel 7 y la imagen de Daniel 2. Aquí vamos a hacer el paralelo entre la imagen de Daniel y las 4 bestias de Daniel también en el capítulo 7. Resulta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y al tipo se le olvidó el sueño, pero lo impresionó. Digo, pero este sueño. Y le preguntó y reunió a todos los adivinos, los brujos que tenía en su reino y los que pudo traer, y nadie le pudo revelar eso. Y alguien le dijo, oiga, pero hay un muchacho pilo, juicioso, sabio, se llama Daniel, o a quien él había puesto Belsasar. Él le puede interpretar, y claro, Dios le reveló a Daniel el sueño de Nabucodonosor y le dijo que la imagen que había visto, la cabeza era de oro, el pecho era de plata, el estómago era de bronce
y los pies y las piernas, parte en hierro y parte en barro cocido. Eso le reveló Dios a Daniel. Y en la misma revelación, entonces, Dios le inspira a Daniel y le dice: es que esa cabeza de oro, pues eres tú, oh rey, porque tú te has engrandecido, tú te has exaltado, tienes todo el poderío, todo el dominio. Entonces, por eso la Biblia presenta a Nabucodonosor como la cabeza de oro, que está representando el imperio de Babilonia. Pero cuando usted va a Daniel 7, de pronto aquí por tiempo no alcanzamos a leerlo, pero léalo para que usted corrobore y profundice más. Daniel 7 nos habla de 4 bestias. Una bestia que tiene apariencia de león pero con alas. ¿Han visto algo de eso? ¿Un león con alas? Oh, pero allá sí en la visión lo vio Daniel así. Las alas significa agilidad, ¿sí? Que puede volar, que puede estar por sobre todos. Y eso fue lo que intentó hacer Babilonia, ¿sí? Entonces, por eso lo presenta así. Entonces, aquí esta bestia también está representando el imperio de Babilonia. Ahora el pecho y los brazos de la imagen son de bronce, y la imagen que presenta Daniel en el capítulo 7 es un oso. Pero allí la Biblia dice que el oso está más levantado de un lado que de otro, así, ladeado. Y ahí está representando a los medos y a los persas, porque los persas dominaron a los medos. Esta gente vivía ya en el puro Golfo Pérsico. Ubíquese en el mapa, y allá en el Golfo Pérsico vivían estos señores. Sí, o sea que ellos se vinieron desde allá y alcanzaron Babilonia y siguieron subyugando a Israel. Para aprender esto también lo bueno sería uno poder tener el mapa para poder apreciar más el alcance de cada imperio. Muy bien, ahora el estómago de la imagen, perdón, esto es plata, pecho y brazos de plata. Ahora el bronce está representando a Grecia, y la bestia que ve Daniel allí es un leopardo con 4 cabezas y también tiene alas, porque el imperio griego se fraccionó en 4 partes. Por eso Roma lo pudo luego dominar. Esas 4 cabezas son 4 líderes griegos que al fin y al cabo cada uno se quedó con un pedazo del imperio. Por eso Daniel lo presenta así. Y el hierro y el barro cocido está también representado en la otra bestia que leímos hace un momento, Daniel 7:7. La bestia grande, espantosa, horrible. Entonces está representando al imperio romano, porque entre todos esos imperios el más sanguinario fue Roma, el imperio romano. Ese fue el más sanguinario contra los judíos y contra la iglesia. Por eso la Biblia lo presenta que despedazaba, ¿cierto? Que con los dientes, con las patas, con los pies, todo lo destruía. Entonces, por eso esa es la representación o la figura que nos presenta Daniel. Entonces, aquí nos está hablando de 4 imperios: Babilonia, Medo-Persas, Grecia y Roma. Los anteriores ya hablamos de ellos, ¿no? Egipto, ¿cuál fue otro que dijimos? Siria, Egipto, Grecia, Babilonia, Medo-Persas, Y Egipto y Asiria. Muy bien.
Entonces ahí están esos 4 imperios representados de una manera clara. Entonces, para uno entender eso del anticristo tiene que meterse por aquí, ¿sí? Y comprender, para que usted entienda a Apocalipsis, hay que leer Apocalipsis. Algunos llaman a Daniel el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Muy bien, pero aparece otro fenómeno. De esa bestia feroz que tiene 10 cuernos, ahí sí quiero que vayamos a Daniel 7:8 para que podamos entender un poco mejor esto. Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, 7:7 habla de esa bestia grande y horrible, ¿cierto? Que tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, por eso dije que el anticristo tiene que surgir del imperio ¿qué? Romano. Porque lo que viene, estarán los 10 reyes de la coalición, llámese Rusia, llámese la Unión Europea, el G7, bueno, como se llame, ¿sí? De pronto aquí uno ponerse a precisar cosas no le apunte bien al asunto. Pero lo cierto es que esos 10 reyes son 10 naciones que van a estar unidas en ese entonces, ¿sí? Entonces cuando el anticristo venga, va a quitar a 3 y él va a sobresalir, ¿sí? Él va a sobresalir. Y dice la Biblia que hablaba, se le fue a la boca como de hombre y hablaba cosas, blasfemias. Entonces ese cuerno pequeño, dijimos, surge de la 4ª bestia, que es el Imperio Romano, y representa al anticristo. Y ahí está el texto que estábamos leyendo ahorita, el de Daniel 7:8 y Apocalipsis 13 versículos 5 y 6. Leámoslo rápidamente para que miremos el contexto de Daniel. ¿Qué más? ¿Cómo dice el texto? Uy, estoy... Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Y el 6 qué dice? Y abrió su boca blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces es el mismo, ¿cierto? Este que está hablando aquí blasfemias es el mismo que va a estar aquí hablando igual, ¿sí? Entonces para que descartemos, si usted pronto lee por ahí que es que el anticristo será el judío, no sé qué, no va a ser judío, ¿sí? Debe ser gentil. Ya que uno diga que es de la religión tal, de la otra, pues tampoco puede uno especular, pero será un gentil. ¿Listo? Seguimos. Bueno, entonces ya el anticristo hizo su aparición. Apocalipsis 13 lo presenta acompañado de un falso profeta. Algunos llaman a ese falso profeta la bestia cordero, porque es una bestia similar a un cordero, ¿cierto? Tiene 2 cuernos. Aquí en la escatología el cuerno también significa poder, significa como el que tiene las armas en las manos para dominar. Entonces este tiene 2 cuernos. El texto está ahí en el 13 al 18 de Apocalipsis. Ahí está toda lo que la Biblia habla de él. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero,
pero hablaba como dragón, es decir, disfrazado. Porque el anticristo tendrá que disfrazarse de religiosidad para que los religiosos le crean, ¿sí? Será un capitalista para que los capitalistas le crean, y así sucesivamente. Él entonces se acomodará a las circunstancias de la vida. Entonces a este personaje se llama el falso profeta. Él va a hacer descender fuego del cielo, es decir, es otra persona, un hombre, no va a ser un cordero, ¿sí? Aquí está representado así, pero va a ser un religioso que va a hacer llover fuego del cielo, que va a infundirle aliento a la imagen para que la imagen hable y exija que la adoren. Entonces todo eso hará este señor llamado el falso profeta. Bueno, y entonces aparece esto, que es la forma de dominar, la forma de gobernar. Ahí está en el 13:18. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es el 666, 666. Pero antes el versículo 17 está diciendo que nadie puede comprar ni puede vender si no tiene ese emblema, esa marca, ese código. Seguramente no va a ser así como tan. Habrá gente que lo llevará escuetamente. Habrán otros que lo llevan en el microchip, pero que lo llevan. Otra vez había ese payaso que llamaba a Jesucristo, no sé qué, que quitando el 666 y todo eso. El de Creciendo en Desgracia. Señor Miranda era que llamaba, ¿no? Entonces él decía ser el Señor Jesucristo, ¿no? Y ellos manejan eso, el 666, salvo siempre, siempre salvo. Entonces esto ya se está volviendo cotidiano. Esto ya, porque para cuando llegue el momento nadie se asuste. Señor, que le toca ponerse una marca. Ah, listo, tranquilo. No va a ser algo que lo espante. Se irán a espantar los que se quejen de la iglesia. No sé ellos cómo irán a manejar eso, ¿sí? Pero que les toca, les toca. Es mejor dejarnos guiar por el Señor. Es posible, pero los mártires se refiere más al pueblo de Israel. Bueno, ahora Israel, que dijimos que Israel es uno de los protagonistas, será perseguido. Ahora ya no es el aliado. Ahora Israel se va a convertir para el gobierno anticristiano o del anticristo una piedra en el zapato, porque de todas las naciones del mundo habrá una sola nación que no se va a someter. No, Señor, aquí nada de esto, no vamos a adorar. Y entonces ahí es donde muchos de ellos tendrán que poner la cabeza. Y eso es lo que Dios tiene en cuenta. Cuando uno mira la Biblia, para los gentiles no hay como esa esperanza, porque es que algunos hermanos piensan que, listo, si me quedo de la venida del Señor, entonces le pongo la cabeza al anticristo y ya me salvé. La Biblia no es clara en eso. La Biblia no dice que así va a ser. Puede que, bueno, la posibilidad pueda existir. En la multitud de ropas blancas, como dice, se podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. Pero ahí dice que los que han salido, no dice de la gran, sino de gran tribulación, que puede referirse a los santos de todos los tiempos, a los mártires. En fin, el texto no es claro. Por eso no nos confiamos. Y usted nunca escuchará a un pastor pentecostal decirle a la iglesia: tranquilo hermano, que si usted se queda tiene una segunda, porque la Biblia no lo dice claramente. Si la Biblia lo dijera, recuerde que esto es un rapto. Recuerde que la Biblia habla de la plenitud de los gentiles.
Es decir, lo que esté lleno, lo que llegue a su tope se va, y lo que no. Entonces, Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han venido procedentes de la gran. bueno, ya habría que examinarlo a la luz de varias versiones, ¿sí? Yo estuve leyendo y dice, no, que estos son los que se quedaron, pero que entonces estos vienen siendo hombres de fe, que van a ganar. Yo le dije, pero no va a decir que eso es así, porque dice que son los mártires de la tribulación, o sea, de la gran cruz. Estos son los que quedaron, pienso yo, o sea, no así que es así porque, o sea, No, por eso, yo lo estoy leyendo, porque habla de todas las naciones, no solo habla de Israel, habla de todas las naciones, pueblos, o sea, yo supongo que sí, no sé. sí, el texto hay que examinarlo a la luz de la Biblia, pero por eso estoy diciendo, no hay una luz clara que me diga, Jorge Humberto, si usted se queda de la venida del Señor, en la tribulación tiene otra oportunidad. Porque es que en la Biblia tenemos que distinguir dos programas. Dios a los gentiles les abrió un espacio, ¿cierto? Un paréntesis. Y el paréntesis se cierra. Entonces Dios cierra el programa para con los gentiles y ahora lo abre para con Israel. ¿Sí? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿qué pasará? El anticristo romperá el pacto con Israel. Acuerden que eso hicieron un pacto, ¿cierto? Y ahora ese pacto se rompe. Aquí no va a haber adoración para ningún otro Dios, sino para mí, dice el Señor anticristo. ¿Qué más va a pasar? Uy, Señor, no, todavía no. Todo eso sí pasará. Israel se dará cuenta que ese no es el Mesías y se rebelará contra su régimen. Por eso digo que Israel va a ser la única nación que va a estar en contra de él. Entonces viene el dolor que ya estaba profetizado. Tiempos de angustia para Israel, lo llama la Biblia. Tiempos de dolor. También lo escribe Daniel 12:1, que para ellos no va a ser fácil. No va a ser fácil, ¿sí? Israel se verá tan acosado por la persecución que volará al desierto como único refugio. Apocalipsis 12. La mujer de Apocalipsis 12 no es la iglesia, es Israel. Entonces, en esa angustia, de manera simbólica, la Biblia está diciendo que ellos se refugiarán en el desierto. El hijo del cual habla la mujer, pues se refiere al Señor Jesucristo. Pero no quiere decir que en el momento esté naciendo, del que nació de Israel. Porque alguna vez escuchaban predicadores decir que esa mujer es la iglesia y que el diablo la persigue y que la va a alcanzar. Sí, el diablo sí nos pone problemas, pero tampoco es que estamos ahí avasallados por él. El que se deje devorarse es el que se descuida, ¿sí? Entonces, Israel está representado en esa mujer. Al ver el anticristo que Israel como nación escapa de su dominio, la emprende contra los 144,000 sellados, porque de Israel en ese entonces van a escogerse 144,000 personas. Bueno, ahí van a pasar tantas cosas. Los dos testigos de Apocalipsis 11, que vienen a ser como los predicadores que van a asistir en la gran tribulación, pero esos son los predicadores a los judíos, ¿sí? Son predicadores a los judíos. Por ahí Apocalipsis habla del otro evangelio o del evangelio eterno. Los mormones dicen que el evangelio eterno es el libro del Mormón, pero no, el evangelio eterno es este mismo evangelio que se va a ser predicado a los judíos, porque los judíos se van a convertir en plena tribulación. En el desierto Dios tratará con Israel, es decir, allá en su escondite, y entonces cuando el Señor venga por segunda vez, en su segunda venida, cuando dice la Biblia que todo ojo le verá, incluso los que lo traspasaron. ¿Y quiénes fueron los que los traspasaron?
Israel. Y en Zacarías 13, entonces, y 14, allí la Biblia dice que ellos incluso le preguntarán: ¿qué heridas son esas que traes en tus manos? Y él les dirá: con estas heridas fui herido en casa de mis amigos. Y ese día va a haber gran lloro de parte de ellos y gran contrición de corazón, y se arrepentirán, y Dios los perdonará y los recibirá, pero será a un remanente, porque muchos de los judíos caerán en medio de la gran tribulación. Así que, mi hermano, nosotros tenemos que aspirar a irnos con el Señor. Gloria al Señor. Deben 10 minutitos y ya resumimos lo que queda para que el tema no quede inconcluso. Incluso nos va a quedar inconcluso porque la última parte no la vamos a ver hoy. Luego dijimos, ya aquí estamos ubicados en los 3 años y medio finales: juicios, castigo. Entonces aparece esto que usted encuentra en el libro de Apocalipsis, los 4 caballos. Entonces aparece lo de los sellos, desde el 6 hasta el 8. Todos esos son juicios. El anticristo viene montado en un caballo blanco para aparentar que él es bueno. No confunda el jinete del caballo blanco del capítulo 6 con el jinete del capítulo 19. Porque es que el diablo también se disfraza como ángel de luz. Este aquí que viene montado en caballo blanco es el anticristo. Y el del caballo blanco también de Apocalipsis 19 se refiere al Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay que ubicarnos en esos contextos. Entonces, estos sellos representan juicios, guerra. Este caballo representa hambre, muerte. O sea que ahí entonces viene la venganza, dice, de los mártires. Dios va a empezar a cobrar sus facturas. Lo que el mundo le está debiendo, lo que el mundo ha hecho, Dios empieza aquí a cobrarlo. Va a haber convulsiones, la naturaleza va a ser alterada, va a haber consternación, ahí me faltó la N. Los hombres aquí van a pedirle a las peñas y a los montes que los cobijen, van a buscar la muerte, lo decíamos hace un momento, pero dice la Biblia que la muerte huirá de ellos. Entonces comienza lo más difícil de esta situación. Luego va a haber un silencio, dice la Biblia, por un lapso de tiempo, y se alistan unos ángeles a tocar unas trompetas. Voy rápido porque el tiempo se me acabó. Entonces aquí vienen las 7 trompetas. Cada ángel dará un sonido y emitirá un juicio. Entonces granizo, fuego y sangre. Aquí empiezan el agua a ser contaminada, la naturaleza a ser afectada. El mar, parte del mar se va a convertir en sangre. La tercera trompeta dice que una gran estrella cae y quema y contamina. Se va a oscurecer una parte del sol, la luna y las estrellas, la tercera parte, dice la Biblia. Entonces, en una tercera parte del mundo no habrá luz, será plena oscuridad. Se abre el pozo del abismo y dice que surgen unas langostas que se van a convertir en un tormento para los seres humanos. ¿Qué más encontramos por aquí? Ángeles que matan a los hombres. Va a haber fuego, humo, azufre. Catástrofe total. Y el otro entonces dice que la consumación y la manifestación de la gloria de Dios. Entonces aquí los hombres, los que sobrevivan en este
sonido de esta trompeta irán a entender que el que ahora ha tomado el sartén por el mango se llama Dios. Amén. Y que les está cobrando las facturitas que le deben. ¿Sí? Por eso es que la Biblia dice que Él se irá a reír y bueno, tantas cosas. No sé qué más irá a sentir Dios, pero también ira la va a sentir porque aquí está. Ahí está representada. Bueno, ahora vienen las copas de la ira de Apocalipsis capítulo 16. También están representadas en castigos. Entonces, cuando se derrame la primera copa, vendrá una úlcera maligna sobre los seres humanos. Úlceras, hinchazón, podredumbre. Entonces, la otra copa hará que otra parte del mar se convierta en sangre. Recuerde que ya la tercera parte está convertida en sangre. Esta que representa los ríos, el agua dulce, también se convertirá en sangre. Ya también la tercera parte de los ríos con las trompetas se han convertido en sangre. Aquí el sol calentará tan fuerte que quemará a los hombres, e incluso ellos blasfemarán. Y no se está luchando hoy por, ¿cómo se llama eso? El calentamiento global, que las capas de ozono, exactamente. Ya el sol no tiene quien lo filtre, pasará de manera directa y quemará a los hombres. ¿Esta qué representa? Oscuridad sobre el trono de la bestia. Entonces ya aquí empieza a temblarle la butaca al trono anticristiano, a todo el sistema. Cuente desde Egipto, pase por Asiria, por Babilonia, por todos esos. Entonces ahí comenzará el trono a sucumbir. Ahí empezará el dominio, ese dominio mundial a llegar a su final, o empezará ahí su final. Ahora dice que aparecerán unos espíritus a manera de ranas, y entonces van a convencer a los reinos de la tierra, y el Éufrates se irá a secar y será la autopista por donde penetren todos esos reinos confabulados a venir a destruir a una nación chiquitica. ¿Cómo se llama esa nación? Se llama Israel. Y aquí dice que habrá un terremoto y caerá Babilonia, la religiosidad, la ramera, la que está montada sobre la bestia de las 7 cabezas, también caerá. Entonces aquí todo ese dominio comienza a doblarse, a caer. Y el escenario queda para otro acontecimiento que se llama la batalla de Armagedón. Mañana estudiaremos un poquito de eso si Dios nos da la vida. Entonces, porque este juicio final, de los espíritus a manera de ranas, del Éufrates, entonces apunta a Armagedón, que Armagedón puede ser la tercera guerra mundial. ¿Sí? Y entonces será la tercera guerra mundial en ese entonces. Así que mis hermanos, espero que algo hayamos podido aprender. Espero no haberlos dejado como confundidos. Amén. Sino que algo de lo que en esta noche dijo, todo eso que se dijo, algo nos pueda servir. Y usted dirá, pastor, pero eso ¿para qué me sirve a mí? Claro que sí nos sirve. Para estar despiertos, para estar alerta, para no conformarnos, para no vivir una vida conformista, una vida mediocre, porque ya sabemos por dónde va a pasar la humanidad. Si usted pone, aquí no leímos todos los textos, pero ojalá esta noche o mañana, el día que tenga tiempo, lea la Biblia. Lea eso y verá que usted se da cuenta que eso es impresionante. ¿Cómo? Claro.
Entonces, hermano, esto es un pincelazo nomás. Así que escudriñe, lea la palabra y estemos preparados para el día que Cristo venga por su iglesia. Amén, hermanos. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Perdonen que nos pasamos de la hora habitual, pero esto es sabroso. Amén. Gloria al Señor. Es importante que aprendamos y tengamos claras las cosas de la palabra de Dios, porque si hay gente que debe interesarse por lo que dice la Biblia, tiene que ser nosotros. Gloria al Señor. Así que entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé más sabiduría, que nos dé más entendimiento y que nos ayude a estar preparados para irnos con Él. Porque mientras el mundo está pasando por todo esto, nosotros la estamos pasando, como dicen los muchachos, a lo bien. Pero a lo bien es bien. Amén. Gloria al Señor. Usted recibiendo coronas, usted recibiendo galardones. Gloria al Señor. Usted allá y yo confirmando las bodas con el esposo que vino y nos compró y se fue, pero que la Biblia dice que Él vendrá y no tardará.